Trastornos de la coagulación rápidamente. Y lo que vemos en las preguntas en realidad es una repetición de, sobre todo, tratamiento anticoagulante. Entonces, cuando hablen de warfarina, ¿cuáles son las pruebas que nosotros pediríamos para la warfarina? Para la warfarina, nosotros pedimos el tiempo de protrombina, pero hay un índice nacional, un ratio internacional ya preestablecido que nos sirve para poder hacer comparaciones entre laboratorios, que se llama INR. Este es el método estándar entre laboratorios para poder medir el INR. Y un paciente anticoagulado adecuadamente, su valor está entre 2 y 3. Entonces acá el diagnóstico es tiempo de protrombina, pero si fueran más específicos, dirían índice o ratio internacional, ¿no? Muy bien. Señale la respuesta falsa sobre las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular, a ver cómo estamos de tiempo para poder explicarlo. Ya. Vamos a hablar rápidamente de la cascada de la coagulación. Recuerden que el factor 10 ya es el factor, digámoslo así, la cascada común, y que hay dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca comienza con el factor 7, ¿ok? Y termina en el factor 10. Mientras que la vía intrínseca empieza con el 12, el 11, ya el 10 ya está acá, luego le sigue el 9, luego le sigue el 8, ¿ok? Y finalmente llega hasta el factor 10 o el factor común. Este finalmente va a convertir la protrombina en trombina y la trombina en fibrino, el fibrinógeno en fibrina. Y este va a ser el coágulo fuerte adherido que ya vamos a tener, ¿ok? Entonces las heparinas de bajo bueno, y también la vía intrínseca se monitoriza por el PTTA, tiempo de tromboclastina activado, mientras que la vía extrínseca por el tiempo de protrombina. Esa es la monitorización que normalmente tenemos por la activación del factor intrínseco con el factor 7. ¿Ok? Entonces, las heparinas de bajo peso molecular lo que hacen es unirse al factor 10 o a la protrombina para evitar que se coagule, o sea, se forme el coágulo final. ¿Ok? Esa es básicamente la formación. Hay heparinas de bajo peso molecular y heparinas de heparinas normales, las heparinas no fraccionadas, ¿no? Ok, entonces las heparinas de bajo peso molecular, la característica es de que, a diferencia de la heparina no fraccionada, es de que esta no necesita monitorización. ¿Ok? No se necesita monitorizar, a diferencia de la heparina no fraccionada. Esta es la enoxaparina, que es la presentación que tenemos acá. Esta necesita monitorizarse a nivel de ¿qué? A nivel del PTTA. ¿Ok? En cambio esta no necesita. Sin embargo, esta necesita ver cómo está funcionando el riñón, cómo está la creatinina. Si está la creatinina muy baja, o sea, hay una insuficiencia renal, pues la heparina bajo peso molecular no va. Entonces acá la respuesta falsa es preciso monitorizar sus efectos en la mayoría de pacientes. Ahora, en el caso de las dos heparinas, una de las causas que puede producir es trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Quién lo produce con mayor frecuencia? La heparina no fraccionada. Todas se eliminan, en el caso de la heparina bajo peso molecular, todas se eliminan por el riñón. Es disponibilidad superior a la heparina no fraccionada. Este tiene un tiempo de vida de 12 horas, este tiene un tiempo de vida de 6 horas. Ok, esto es básicamente rápidamente eso, ¿no? Muy bien, sigamos. Paciente de 63 años con heparina endovenosa que desarrolla un cuadro compatible con apendicitis que requiere intervención las próximas 24 horas. ¿Qué actitud plantearía? Pues como les había dicho, la heparina endovenosa simplemente la suspendemos y pasada las 6 horas el paciente ya puede ser operado, porque ya no va a estar circulando la heparina. ¿Ok? Ese es básicamente el manejo con la heparina endovenosa. Ahora, en un paciente que tenemos fibrilación auricular y que necesita ser anticoagulado, con warfarina o acenocumarol, ¿qué actitud es la más adecuada? Deberíamos mantener el INR entre cuando el índice internacional normalizado entre 2 y 3, que ya lo habíamos dicho. Esas son preguntas recientes también.
En la sobredosis de heparina, el efecto de heparina se controla con, a ver quién me responde, quién está atento. Ya, muy bien, sulfato de protamina. Muy bien. En un paciente que desde muy edad temprana presenta sangrado excesivo anormal, luego traumatismos, leve invalidez por artropatía, rodillas, en rodillas y dosaje de factor del 3%, se diagnostica una hemofilia. ¿Qué tipo de hemofilia? Con ese factor 8, hemofilia A. ¿Qué tipo de hemofilia? La hemofilia B es por la deficiencia de factor 9 en la hemofilia B, ¿no? Recordar de que el típico paciente es aquel que tiene un perfil de coagulación anormal porque el TTPA, el tiempo de tromboplastina elevado, solamente va a estar elevado. Y característicamente el caso clínico es el niño con artropatías. ¿Ok? Porque los sangrados van a ser sangrados mayores a nivel de las articulaciones. ¿Ok? Entonces acá es hemofilia A. Paciente con manifestaciones de sangrado gingival moderado, tiempo de sangría prolongado y tiempo de coagulación normal. El tiempo de sangría lo que nos permite observar es la primera parte de la coagulación, ¿ok? Que es la función plaquetaria. La función plaquetaria. En la segunda parte ya interviene la cascada de coagulación. ¿Okay? Pero para el tiempo de sangría, que en realidad no se utiliza, porque ahora utilizamos otros exámenes, es el tiempo de sangría. Ok, muy bien, plaqueta. Paciente con TEC, inconsciente, con hemorragia submarinoidea, familiar afirma que el paciente es hemofílico. En el perfil de coagulación, ¿qué prueba va a estar alterada? Ya lo hemos dicho hace un ratito. ¿Qué prueba va a estar alterada? TTPA. Muy bien, Renzo. Están hasta el final. Muy bien. ¿Cuál es el factor disminuido de la hemofilia tipo A? Factor 8. Muy bien. ¿Cuál es el proceso inicial de la hemostasia? Lo primero que ocurre cuando hay una laceración. Lo primero que ocurre. La vasoconstricción, así es. Una vasoconstricción. Muy bien, Liz. De la arteria, es lo primero. Ya luego viene el tapón plaquetario y luego ya el tapón final. ¿Cuál es la reacción más adversa con heparina? Ya le habíamos dicho, produce trombocitopenia. ¿Ok? En la cascada de coagulación, el factor 4 corresponde al calcio. La protrombina es el factor 2, el fibrinógeno es el factor 7. ¿Ok? Pero recuerden al calcio. Entonces, calcio, factor 4 o calcio. Muy bien. Acude un paciente con 4 años con un tiempo de enfermedad con petequias y escasa gingivorragia. Acuérdense que cuando el problema es plaquetario, el sangrado va a ser menor, es un sangrado a nivel de mucosa. O sea, va a ser petequias y gingivorragia o epistaxis. Donde solo se evidencia hemoglobina en límite normal y plaquetas bajísimas. ¿Cuál es el diagnóstico? Según su diagnóstico más probable, ¿qué tratamiento indicaría? ¿Cuál es el tratamiento del PTI? Recuerden que el PTI se va a presentar en 2 picos, en niños y en adultos. El tratamiento en realidad es el mismo, pero la diferencia es que en los niños esto tiende a ser transitorio. En cambio, el PTI en adultos tiende a ir hacia la cronicidad, lamentablemente. De primera línea, lo que utilizamos son corticoides para ambos. Y en niños la causa más frecuente es viral. Entonces siempre hay que preguntar, ¿viral o vacunación? Entonces hay que preguntarle al niño si es que ha tenido alguna infección viral anterior al cuadro que ha presentado. Mujer de 16 años con gingivorragia, hematuria y sangrado nasal, con petequias de quimosis en extremidades, tiempo de PT y TTPA normales, plaquetas en 20 días. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico sería una púrpura trombocitopénica inmune. La presentación es en niños y en adultos, ¿no? Ahora se llama ya no púrpura trombocitopénica autoinmune, sino trombocitopenia inmune nada más. Uno de los factores de coagulación dependiente de la vitamina K es, los factores dependientes son el factor 2, el factor 7,
el factor 9 y el factor 10. ¿Ok? O la protrombina, también le pueden poner. Otra de las preguntas, si les pueden cambiar el nombre, protrombina. Les ponen otro nombre y ya no saben qué responder. No puede ser protrombina. Muy bien. El tipo de sangría constituye una prueba de, ya habíamos hablado, que es de función plaquetaria. La prueba de laboratorio más útil para diferenciar la hemofilia de la deficiencia de vitamina K es la hemofilia y tiempo de tromboplastina. Muy bien. Ajá. La prueba de laboratorio más útil para diferenciar la hemofilia de la deficiencia de vitamina K. Se puede interpretar de maneras distintas, ¿no? A ver, si yo quiero ver la deficiencia o problemas con la hemofilia, el tiempo es el tiempo de TTPA. Si quiero ver la deficiencia de vitamina K, es el tiempo de protrombina, ¿no? Ahora, si lo que quiere decir la pregunta es sobre esto último, deficiencia de vitamina K, obviamente la respuesta sería tiempo de protrombina. Escolar de 7 años con hemartrosis, sangrados espontáneos, TP normal, TTPA elevado, hemofilia. ¿Cuál es el factor más hemofilia? ¿Cuál es el factor de deficiencia que podría encontrar? Es el factor 11. Paciente varón que toma warfarina presenta hematemesis y hematomas. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, acá el antagonista de la warfarina sería la vitamina K o fitomenadiona, ¿no? Sin embargo, si ya tenemos una hematemesis y hematomas, le deberíamos transfundir plasma. Recuerden, ¿no? Sino que acá no hay dentro de eso, porque es una presentación muy aguda. ¿Cuál es el factor que se encuentra en la hemofilia B deficiente? El factor 9. Muy bien. Varón de 30 años con un tiempo de enfermedad de 30 días, caracterizado por petequias, equimosis, gingivorragia, sin antecedentes de importancia. No esplenomegalia, plaquetas en 10.000, hemoglobina en 10. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Igual, trombocitopenia inmune. Acá de frente las plaquetas ya están. Perdón, en la trombocitopenia inmune, no infecciosa. Lo siento. PTI. Muy bien. Entonces, chicos, hasta ahí hemos tratado de concluir las preguntas. Espero que haya sido un refrescar de lo que ya hemos estado viendo. Recuerden que la mayor concentración de preguntas es en la patología benigna, ¿ok? Entonces traten de centrarse en ese punto, no dejen de descuidar trastornos de la coagulación, que también he visto que ha habido un aumento de las preguntas, ¿ok? Que tengan muy buenas noches y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy buenas noches con todos.